Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura hoy en el Salmo 102 están los versículos 23 y 24, que diríamos son los que más respaldo mesiánico dan al Salmo. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días, por generación y generación son tus años. Que como veremos luego, es una cita que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. En la guía devocional hay una lectura explicativa que corresponde a estos versículos mesiánicos y yo recomiendo que la leáis con detenimiento, preparada por nuestro hermano Fernando Plou. Pero el día lunes os dije que íbamos a estar pensando en algunos aspectos diferentes y que hoy, jueves, íbamos a señalar también algunas cosas muy llamativas a partir de estos versículos, a partir del versículo 12. El lunes os di una idea principal que hemos repetido también a lo largo de la semana, y es que el salmista nos enseña cómo clamar a Dios desesperada, sincera y confiadamente durante los tiempos difíciles de la vida. Y esos tiempos difíciles nos llamaban a clamar al Señor, si estás en aflicción. El tercer punto era, si estás en aflicción, ora con confianza. El primero, si estás en aflicción, ora desesperadamente. Si estás en aflicción, ora sinceramente. Y hoy jueves vamos a destacar este tercer punto. Si estás en aflicción, ora con confianza. Ahora, ¿por qué? ¿En qué se fundamenta esta confianza? Pues en el versículo 12 se nos habla de el reinado eterno de Dios. Dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Nosotros pasaremos como la hierba, pero el Señor reina para siempre. En tiempos de aflicción, debemos recordar que el Señor reina sobre todas las cosas, incluida tu aflicción, incluida mi aflicción, incluido esa situación de desespero que me lleva a invocar el nombre del Señor. En segundo lugar, no solo pensamos en el reinado eterno de Dios, Él es rey y gobierna, sino también en la misericordia de Dios. Y el versículo 13 dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. El escritor ora con confianza por la gracia y el favor de Dios. Él cree que Dios se levantará y tendrá compasión de su santa ciudad. No porque él o el pueblo lo merezcan, sino porque el Señor es fiel y compasivo. Y queridos hermanos, esto es un gran consuelo para el creyente. La misericordia, la gracia, la compasión, la bondad de Dios, su generosidad, desplegada en la persona de Cristo y explicada ampliamente en el Nuevo Testamento, en especial en el libro de los Efesios. La soberanía, la misericordia de Dios. En tercer punto, que vamos a encontrar, por lo cual podemos clamar con confianza, es la soberanía de Dios. Versículo 15 dice, entonces las naciones temerán al nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. El salmista ve su aflicción en medio de la gran historia de la redención. Dios está trayendo un pueblo hacia sí. El plan soberano de Dios no se verá frustrado. Las naciones glorificarán su nombre. Y aunque el Señor no nos necesita para llevar a cabo su misión global, nos usa.
Debemos ver que nuestra resistencia, nuestras muchas aflicciones, ayuda a contribuir a la realización de ese gran plan. No luchamos como víctimas débiles, patéticas, sino como vencedores de una misión imparable. ¿Cómo te ves a ti mismo? Seguramente la vieja anécdota de una persona que se acerca a unos constructores. Todos estaban haciendo el mismo trabajo. Le pregunta al primero, ¿qué está haciendo usted? Y este malhumorado responde, levantando una pared. ¿No ve que estoy pegando ladrillo sobre ladrillo? Se acerca el segundo y le pregunta, ¿qué es lo que está construyendo usted? Y él dice, ¿no ve usted que yo estoy levantando un edificio? Pero se acerca el tercero y el tercero contesta, estoy construyendo una gran catedral. Todos hacían lo mismo. La perspectiva de uno era solo pegar ladrillos sobre ladrillos. El otro pensaba en un gran edificio, pero el tercero estaba pensando en un edificio que llevaría a las personas a pensar en Dios. ¿Cuál es tu perspectiva? Dios es soberano. Las naciones le glorificarán. Y tú y yo, desde nuestra debilidad, imperfección e intrascendencia e insignificancia, formamos parte de ese gran plan. Pedro se lo decía a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es tu parte y la mía. Y tu aflicción, tu dolor, podrá ser mejor sobrellevado si enfocas tu vida con una perspectiva más amplia que la de tu vida particular. Pero ¿qué más? El salmista habla del poder de Dios. El versículo 16 dice, por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. En medio de la aflicción debemos recordar el poder de Dios. Él puede reconstruir nuestras vidas. Él puede reconstruir nuestros hogares. Él puede reconstruir nuestras iglesias. Puede cambiar el lamento en danza, hacer que los huesos vivan, renacer la belleza de las cenizas. Confía en su poder. He estado recibiendo esta semana mensajes de hermanos que están en profunda aflicción, en situaciones caóticas, donde ven sus hogares destruidos, donde casi están cansados ya de clamar y de pedir a Dios una salida. Levanta tus ojos al poder de Dios. Leía una anécdota esta mañana de alguien que decía, cuando Dios te tira de espaldas, es para que levantes tus ojos al cielo. Porque a veces estamos mirando las dificultades, los problemas, las situaciones, las personas, y bajamos la mirada y olvidamos el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Fue una verdad que el ángel le dijo a María y que nos sigue repitiendo a nosotros día a día. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Hay algo más. No solo el reinado eterno, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, sino que también tenemos ahora la consideración de Dios, la atención que pone Dios. Verso 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. El salmista tiene esperanza porque conoce la humildad divina del Señor. Este Dios grande y maravilloso escucha también las oraciones de su pueblo.
Israel gimió y clamó a Dios. Y es lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo: he oído la aflicción de mi pueblo. Él vio, oyó, conoció y actuó. Y he descendido. Ese Dios todavía ve. Ese Dios todavía oye. Ese Dios todavía actúa. Clama a Él en tiempos de dolor y prueba, confiando en ese Dios que se ha dado a conocer y que obró maravillas en la historia y que las ha de obrar en tu vida y en la mía si clamamos a Él. Hay algo más aquí, y es la fidelidad de Dios. Versículos 18 al 22. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor, porque miró desde lo alto de su santuario, miró el Señor desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Ya Germán nos hablaba de las reminiscencias de Isaías 61 o de Lucas capítulo 4, cuando el Señor toma ese pasaje y lo lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar, a restaurar, a libertar, a traer vida. Cuando leemos la historia de Job, o la historia de Ana, o el Éxodo, tenemos el privilegio de saber cómo termina todo, pero ninguno de ellos lo sabía. Sus historias sirven como testimonio de la fidelidad de Dios. Ellas nos dicen que el futuro está en manos del Señor y que podemos confiar en Él. Vemos que sus sufrimientos podían ser inexplicables en ese momento. Sin embargo, no carecían de sentido. Cuando pidas a Dios que actúe a tu favor, no hagas que todo gire alrededor tuyo. Pídele que obre para gloria de su nombre y para que otros oigan hablar de su fidelidad. Hay algo más, y es la inmutabilidad de Dios. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días, por generación y generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Salmo termina con el autor reflexionando una vez más sobre su propia mortalidad, la existencia y los propósitos inmutables de Dios. En medio de la oscuridad se detiene y considera que el Señor eterno, preexistente, creó el mundo. Y si Él puede crear el mundo y sostenerlo, también puede sostenernos en nuestras pruebas. Como dice aquella hermosa canción, si Él llevó las cargas del mundo, también tus cargas Él puede llevar. Gracias, Señor, por ese Dios extraordinario. ¿Cómo no vamos a confiar en ti, en tu soberanía, en tu eternidad, en tu poder, en tu misericordia, en tu fidelidad, en tus planes inmutables? Eres nuestro Dios. Levantamos nuestra mirada y hoy te decimos, Señor, confiamos en ti. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Mañana viernes cerramos esta semana meditando en el Salmo 100.